ayer, acomoda sus petates, analógico él. Esto, la verdad que está buenísimo para poner el celular, pero un atril para Rizzo, para que ponga todo, saca de su mochila mágica. Estamos en presencia de Rizzo Valvidares. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Muy bien. Y también mucha alegría, bueno, por la jornada democrática de ayer y también por tenerte en piso y refrescar y también tener nueva información en torno a lo que ha sido la jornada de ayer y un poco también, ha traído movimientos al día de hoy, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, primero que nada le mandamos un saludo a Marita, porque sí, es solamente por hoy y porque Marita justamente del trabajo que ha hecho ayer le ha quedado un poco agotada, pero me parece que con dolor de garganta, cuestiones a cuidar, entonces le mandamos un beso grande, me pidió estar y acompañarlo. Sí, yo voy a tratar de que lo charlemos. Bien. Yo te quería preguntar a vos, antes de arrancar, ¿cómo te sentís? ¿Qué sentís? A mí siempre las elecciones me ponen de buen humor, incluso cuando han sido resultados adversos, obviamente me ha dolido, pero sí la jornada democrática, yo decía al comienzo del programa, me encantaría votar más veces en el año. Tal vez algunos están escuchando y dicen, qué hincha pelota, qué sé yo, pero realmente me gustaría votar más veces en el año porque es algo que primero, además de motivarme, me emociona mucho, tiene una carga muy potente, yo siento, en nuestro país y en todos los países, pero en nuestro país en particular. Y después, obviamente, alegría al sentir, no solamente por mi simpatización con Axel, sino también con lo que representa en torno a, hasta acá, no daba lo que estaba pasando, ¿viste? Claro. Como una cosa de, ¿a qué nos podemos acostumbrar? Bueno, a lo que estaba pasando aparentemente no. Bueno, eso es un dato bastante interesante para analizar porque desde las particularidades a veces se pueden analizar las generalidades, que es un poco lo que se vivió si uno ha tanteado con distintos amigos, referentes, personas, incluso dentro de lo que es el barrio mismo. Hoy creo que habían muchas más sonrisas. Y obviamente el dato concreto tiene que ver con los resultados, por lo menos de las urnas. Claro. Y me parece que también, para retomar, podemos arrancar ahí. El dato primero con el que podemos comenzar tiene que ver técnicamente y concretamente es cómo fueron, cuáles son los resultados finales de las elecciones. A aclarar un par de cosas, ¿no? Pero lo traje yo para compartir. Esto está sacado obviamente de la aplicación. Recordemos que la provincia de Buenos Aires puso a disposición obviamente de todo un equipo y una logística para poder conocer los datos dentro de lo que es el Ministerio de Gobierno. También dispuso de esta aplicación y la página para ver los resultados. Algo que cuando estamos en elecciones nos encanta entrar porque actualizar y además es un chiche. Sí. Es un chiche porque vos podés entrar hasta casi barrio por barrio, ver cómo se votó. Entonces, recién, por ejemplo, me cruzaba con una compañera que fue a buscar el barrio en donde está su mesa, claro, para encontrar los resultados, y se enteró que en el barrio son todos libertarios, por ejemplo. Claro. O por lo menos los que votan cerca de esa. Claro, haces tu propio censo en torno a la simpatizada, cómo simpatizan. Pero bueno, vamos a compartir. Ahí está. Esto es el resultado prácticamente final. Ahí aparece con el 80 y 90 y pico, casi el 100% de los votos escrutados. Estamos hablando de Fuerza Patria con 47.28% contra 33.71% de La Libertad Avanza en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esto es el dato más importante porque cuando se le preguntó al gobernador de la provincia de Buenos Aires de qué manera se iba a leer el resultado de las elecciones, Kicillof dijo en la entrevista al mediodía ayer, después de haber hecho su voto, lo importante es saber, gana el que más votos obtiene. Bueno, la provincia de Buenos Aires, el peronismo, Fuerza Patria, sacó más de 1 millón de votos de diferencia. Claro. Es
impresionante lo que ha logrado Fuerza Patria en las últimas elecciones. Ahí podemos ver, son 3.800.000, vamos a redondear, vamos a respetar a la gente que está escuchando por radio, a 2.700.000. Es 1.100.000 votos de diferencia entre las dos fuerzas, ¿no? Sí, después tenés otros que va un porcentaje del Frente Izquierda de un 4,37, ¿no? Exacto. Y Somos que es, para aquellos que por ahí se perdieron, Somos es el radicalismo. ¿Con algunas facciones del PRO? ¿O? Sí, en realidad están los Lilitos, es como algunas agrupaciones que han quedado medio divididos. Acá lo que podemos aportar en eso, en Somos Buenos Aires, es, y algo que se le recrimina de algún modo a un sector de La Libertad Avanza, es que cuando se pensó las elecciones en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza decidió ir con el PRO. Sí. Y no tener en cuenta el radicalismo. No hubo acuerdos, entonces parte del radicalismo se organizó y sacó Somos Buenos Aires con otros sectores. Algo que hoy ya empieza a ser de algún modo recriminado dentro de, bueno, si La Libertad Avanza hubiese incluido a los radicales, sectores del radicalismo, quizás los números hubieran sido de otra manera, pero... Yo también me pregunto, y es una pregunta más lela, ¿no? Pero digo, hay un sector del radicalismo, imagino, que tampoco va a querer transar con La Libertad Avanza porque hay... No sé, lo digo capaz que es de una ingenuidad, pero hay como ciertos convenios sociales y políticos que se rompen bastante dentro de lo que propone el mileísmo, ¿no? El radicalismo está pasando por una situación bastante particular, en rasgos generales, está bastante fragmentada, pero a grandes rasgos hay quienes sostienen que nunca deberían estar con La Libertad Avanza y sin embargo hubo un montón de acuerdos o por lo menos hay una intencionalidad muy grande para tratar de estar dentro de lo que se le diría el carro ganador hasta ayer. Claro, ahora qué pasó, ¿viste? Ahora qué te simpatiza más, ¿no? Sí, también hay como todo un análisis en torno, obviamente, que los ganadores tienen un mayor atractivo, ¿no? Claro. Y eso nos ha jugado en contra muchas veces. Hoy nos tocó otro lado, ¿no? Por suerte. Sí, de otro lado. Traje una plaqueta más para mostrar que otra manera de leer estas elecciones tienen que ver justamente con algo que había dicho Milei en el cierre de campaña en Moreno. Sí. Que era, vamos a pintar la provincia de violeta. Bueno. Quedó un dibujito re lindo de violeta. ¿Se equivocó de color? Puede ser, será daltónico. No sé realmente. No está pintada de violeta, quedó pintada de azul. De violeta muy poco. Son los municipios también a analizar y a tener en cuenta. Como dato importante de esto es el peronismo. En la provincia de Buenos Aires tiene un poquito más de 80 intendencias. Bueno, ganó en 99 municipios. Claro. Es como, hay algunos municipios que, bueno, tiene que ver justamente con esto, que se dividieron los votos, algunos fueron a La Libertad Avanza, otros fueron a Somos, claro. Y eso le termina dando de algún modo el triunfo a el peronismo. Claro, por mayoría. Exacto, pero de 135 municipios, que es lo que vemos en el mapa, lo que está al costado es el conurbano, que no se llega a ver muy bien ahí dentro del mapa en general, pero que es parte del conurbano, el famoso conurbano, primera y tercera sección electoral. Bueno, ha logrado el triunfo, algo que es un fotón. Sí, es un fotón. Y mismo, siendo elecciones legislativas, esto lo que implica son nuevas bancas, ¿no? Sí, en tema bancas, que es lo más importante, que era lo que se elegía, ganó también La Libertad Avanza, porque ganó en algunos municipios en el que les da algunas posibilidades de renovar. Pero como dato político y muy importante, Kicillof va a tener mayoría en el Senado. Claro. Algo que es impresionante para lo que se viene, obviamente 2 años de legislatura, en donde creemos también que va a estar un poco más activa la legislatura, sobre todo con el contexto adverso que tiene justamente con la presidencia de Milei. A quien llamó, invitó a que llame, ¿no? Qué zarpado, ¿no?
Qué momento. El gobernador frente a un montón de gente dando su discurso. Un discurso obviamente que le agradeció a todos los sectores. Se tomó el tiempo para agradecer a todos, ¿eh? Sí, principalmente a los referentes que estaban arriba del escenario. Nombró a Cristina Fernández de Kirchner. Sí. El acto tuvo un saludo de Cristina Fernández de Kirchner al comienzo. Y él la nombró, dijo un saludo, saludamos a Cristina, que debería estar en este escenario y que está presa injustamente. Es un poco, me parece que hay que leerlo en clave política, eso es un concepto de unidad. Es por lo menos la intencionalidad de lo que se quiso dejar ayer, porque vos arriba del escenario tenías a los distintos intendentes, sobre todo principalmente de lo que es el conurbano bonaerense. Habían intendentes más ligados a la cámpora, habían intendentes más referenciados a el movimiento Derecho al Futuro, que es justamente el partido, el movimiento que genera el gobernador. Y también estaba Sergio Tomás Massa, que es un dato para recontra tenerlo presente. Alguien que el gobernador a unos días atrás había participado en un acto en Tigre, en donde le reconoció a Massa se emociona y le dice, bueno, que ha trabajado mucho por la unidad. Entonces, en ese sentido, lo que podemos analizar es un gobernador con un perfil muy... sí, estaba Juan Grabois, digo. Claro, bueno, todos los sectores, por eso. Sí. Y un gobernador muy... Algo que yo tanteaba distinto por ahí en algunos militantes del gobernador, que estaban muy eufóricos. Un gobernador con un perfil más, esto es resultado de la unidad, no sobra nadie y es por el trabajo de los intendentes. No subirse a la idea de que es únicamente una victoria individual, ¿no? Sí, claro. Sí, obviamente es muy, hay que reconocer como la cintura política y tomar una decisión cuando no tenés a todas las personas diciéndote que es por ahí, ¿no? Sí. Eso es un dato importante, pero sí que hay algo medio histórico, siento, en el peronismo que tiene que ver a veces con subirse demasiado a la moto y a veces chocarla, ¿viste? Pero porque te ponen un palito, ¿no? Obviamente, pero me parece importante esta cautela y esta acción estratégica, ¿no? Sí. Yo particularmente, a mí me parece que todo aquel peronista que anda dando vuelta hoy anda con una sonrisa o con un... No, pero más vale, y disfrutémoslo, gente, disfrutémoslo porque sí. Es totalmente válido. Lo que sí, en clave política, es los agradecimientos, el tono y a quién, de qué manera distribuyó. Cómo, de alguna manera, hace Kicillof, que es cómo gestiona, cómo gobierna, discursivamente reconoce a los sectores, por lo menos los referentes más importantes. Cristina, Juan... a los intendentes, Sergio Tomás Massa, les dijo, bueno, todos los referentes que están arriba de este escenario. Ahí lo que podemos no ignorar es que se llegó a esta elección con una suerte de muchísimas expectativas vinculadas a qué era lo que iba a pasar, porque había un cierto sector que creía que la posible derrota del gobernador iba a ser culpa del gobernador por desdoblar las elecciones. O por lo menos era como uno de los temores que sobrevolaba. Cosa que es cierto que ni los libertarios ni los peronistas se imaginaban un resultado tan contundente como el de ayer, que me parece que es lo más importante para tener en cuenta. Sí, total. Fuertísimo, porque es verdad esto. Ni los libertarios ni el peronismo se imaginaban 13 puntos de diferencia. Es impresionante, más de 1 millón, como decíamos, de votos. Traje algo de Kicillof para compartir, sobre todo algo que me parece que va en línea a este concepto de decir, bueno, ¿quiénes ganaron ayer las elecciones? Los votantes. Las urnas le explicaron que no se le puede pegar a los jubilados. Las urnas con 13 puntos de diferencia
no se le puede pegar a los abuelos. No, sí, Las clarísimo. urnas, Milei, gritaron que no se puede financiar ni la salud, Todo ni nombró, la educación, Excelente. ni la universidad, ni la Hay ciencia, ni una la gran lectura cultura para mí ahí. Sí. Que tiene que ver obviamente con, no da meterse con los jubilados, no da meterse con los discapacitados, no da meterse Sí. con sectores y derechos que realmente el pueblo no se los puede sacar así. Sí, mismo en eso está diciendo un montón de cosas, ¿no? Porque a mi lectura, ¿no? Que es es importantísima. artista, es la cultura. No, pero hay algo del orden de. No solamente está diciendo que obviamente hubo un pacto social que se rompió y que y lee eso, sino también lee que ese triunfo en la provincia de Fuerza Patria no responde solamente a lo que tenemos para ofrecer, sino a lo que hay del otro lado, ¿no? Entonces, también habla de una idea de hay que trabajar para construir, o al menos en mi lectura, ¿viste? Como uno empieza a rellenar lo que quiere a veces, ¿no? Pero bueno, pareciera ser algo de, bueno, hay que construir una propuesta también, y no se trata solamente de que, bueno, les gustó lo que somos. No. Del otro lado hay algo tan terrible que incluso hasta algún que otro antiperonista votó con cara de asco, capaz, ¿no? Sí, Entonces digo, como hay algo también en eso que responde no solamente en su tono a esa cautela, ¿no? A esa cosa de decir, ok, ahora para lo que viene, tanto para octubre como para dentro de unos años, hay que empezar a construir más y a profundizar esta unidad, ¿no? Y profundizar justamente esta contrapropuesta o esta propuesta, lo que en algún momento ha sido como proponer un sueño, ¿no? Claro. Hay que volver a apuntar a eso, al menos es lo que yo leo en simplemente esto que dijo, ¿no? Que no es poco, que tiene que ver con justamente. Sí. Se puso un freno. En ese sentido, por ejemplo, puedo aportar que el gobernador hace bastante tiempo que viene sosteniendo su línea. Incluso cuando ganó Milei y había una cuestión de modificar, agredir, él siempre dijo como que está muy convencido de qué manera y por dónde apuntar y por dónde señalar ahí, y profundiza sobre eso y de algún modo le está generando resultados, como las elecciones de ayer. Es un dato Sí. real, o sea, Total, no, las urnas hablan y ahí las podés analizar. Traje obviamente al presidente de la Nación Por favor, sí. para escuchar y compartir un fragmento de Sí, lo vio presidente sereno Javier. también, ¿eh? Para mí, ahora lo escuchamos y lo analizamos. Dale. Hoy hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados. Y hoy los resultados no han sido positivos y hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo. Al mismo tiempo, cuando uno mira estos resultados que por ahora se están surgiendo, lo que queda claro es que ellos tuvieron un desempeño en línea con lo que suelen tener en las elecciones de tipo ejecutiva. Es decir, ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Sí. Y por lo tanto, tal como veníamos señalando recurrentemente, este iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos. El rumbo no solo que se confirma, sino que lo vamos a acelerar y profundizar Eso es más. terrible. Gracias, Javier Milei. Digo en el tono nada más, ¿eh? Como que Sí. pareciera como que había algo de. Después las cosas que decía, pero hay algo de que. Incluso en estas respiraciones que sí, como que algo de contener se le trabó un montón. Sí, ¿no? Pero Golpeadísimo. Sí, como golpeadísimo y como de contener tal vez una reacción más orgánica y natural que hubiese sido un berrinche, ¿no? Viste, una cosa menos política que tiene que ver un poco con la forma de Con el gobernar que perfil. tienen, ¿viste? Bueno, creo que un poco por eso también sorprendió, a mi criterio, para bien algún sector, el de bajar la intensidad de, va a salir Milei. También tenemos el antecedente de Mauricio Macri, que cuando ganó, váyanse a dormir, no va a pasar nada, que nos mandó a dormir, que no quería dar los resultados, que estaba enojado, que la culpa fue del electorado. Bueno, ese antecedente lo ha tomado
la Casa Rosada, y lo que se anda rumoreando es que hubo un impulso por varios libertarios, sobre todo, que dominan la agenda en las redes sociales, de responsabilizar al electorado, como les encanta ser negro y todo ese concepto que tienen agresivo, y que desde el mismo Casa Rosada bajaron como, che, bueno, no es esta la línea que hay que tener. La línea que hay que tener tiene que ser con, bueno, veamos, con la que dijo el presidente. La autocrítica, que también, digo, como tienen el antecedente de que fue algo que se le ha... Igual viste que siempre la vara es distinta y lo que se le pide a un sector no es lo mismo que se le pide a otro, ¿no? Digamos, como mismo Vidal siendo entrevistada y que le dice, ay, nena, qué lindo cómo tenés esto, y Cristina siendo entrevistada, que ¿por qué sos tan corrupta? ¿Viste? Claro. Como sabemos que la vara es distinta, pero sí hay un historial en la política argentina que al peronismo y particularmente al kirchnerismo se le ha reprochado mucho esta cuestión de no hay autocrítica. Se piensan que, digo, y es un fantasma que persigue un poco también a todos los participantes electorales. Entonces, es una buena lectura de alguna manera. Sí. El problema es que, así como también debemos discutir ese problema en torno a la unidad nuestra, también en torno a esto de, que sea orgánico, ¿no? Que sea algo que ocurre y no que simplemente se dice en esto, ¿no? Hay que ser un poco más autocríticos, hay que bajar. Si la idea es hacer una pantalla para que parezca que hay una autocrítica y parezca que... Y no sé si va a terminar de funcionar, claro, ¿viste? Porque es eso, porque en realidad la autocrítica no es tal, es simplemente, ¿qué cedemos para que no se note tanto lo que vamos a hacer, ¿no? No, y en ese sentido me parece que hay un acierto ahí de Casa Rosada de decir, che, perdimos. Que sin miedo a decirlo, el peronismo le cuesta un montón decir. Cuando pierde, y también le ha pasado al macrismo. El reconocer, perdimos, ahí hubo una buena lectura. Es cierto que vos escuchás el discurso entero de Milei, está golpeadísimo, se nota que está golpeadísimo, porque creo que conceptualmente está bien apuntado desde su gobierno, la Libertad Avanza, está mal desarrollado, como que se trabó y demás. Y lo que sí hay dentro de lo que escuchamos, tres ejes. Uno perdimos, la otra tiene que ver con, este es el techo, que es cierto, le habla de alguna manera al famoso 30% antiperonista que existe y que se sostiene y que lo tuvo en alguna vez el macrismo, ahora lo tiene la Libertad Avanza. Este es el piso. Y sobre esto es que hay que construir, que también es el 33% que ha sacado, variando obviamente que la legislativa no es lo mismo que el ejecutivo, pero también dentro de lo que lo llevó a ser presidente. Y para el último eje, que es una contradicción de todo lo dicho anteriormente, que es, vamos a ir por la misma línea y vamos a profundizar. Es como, escuchamos lo que nos dijeron, vamos a cambiar, tenemos que hacer una autocrítica, pero vamos a ir por la misma línea. Pero, hay como que no cuadra. Yo siento que responde más a van a volar cabezas en lo político y vamos esa cuestión, más que vamos a cambiar la realidad de los argentinos. No están escuchando las urnas, no están escuchando que las personas votaron eso porque no les alcanza para comer. No nos alcanza, no les alcanza, no nos alcanza. No queremos ver más el nivel de violencia que hay en la calle, el nivel de poca... Y es como la palabra no me gusta, pero tolerancia a lo contrario, a lo opuesto, a los rivales, como una cosa poco constructiva y muy destructiva. No hay una lectura de eso. Pareciera que es como, tenemos un par en nuestro equipo que no son lo suficientemente buenos, los vamos a volar y después vamos a seguir haciendo mierda todo porque nuestro modelo liberal va a seguir siendo el mismo. O sea, sí, va a haber una especie de... una curvita... Sí, de freno de mano. Ya lo viene haciendo hace poco. Ustedes recordarán que el propio presidente salió y dijo, voy a cambiar algunas modalidades, pero después medio que no las cambia del todo. Sí es cierto que bajaron bastante la intensidad, sobre todo cuando en la interna se potenció mucho y se disoció que estas elecciones fue armada por Karina, por Martín Menem y por Sebastián Pareja, y se dejó de lado a un sector
a mi criterio en lo personal, y voy a adjetivar, bastante violento, que tiene que ver con la Fuerza del Cielo junto a Santiago Caputo y esa capacidad de marcar agenda dentro de las redes sociales. De hecho, el Gordo Dan salió en los últimos días, pero no creo que haya podido sumar demasiado, sino que contrarrestó diciéndole unas barbaridades a el senador Luis Juez. Creo que para esto justamente teníamos después, ya lo vamos a dejar porque ya está. El momento en el que se le nota a Javier Milei que quedó algo enojado con Martín Menem, le da la mano y a todos les da un abrazo. Ese momento es para verlo si no lo vieron. ¿Lo trajimos o bueno, lo tienen? Gracias. Bueno, esto justo en vivo es uno de los canales. ¿Ves? Ahí no se nota mucho en el encuadre, pero a un costado le da la mano. Después aparentemente salió una foto que se abrazan, pero justamente porque esta reacción, este impulso, esta genuidad, ahí están todos. Estaba muy tomado Javier, o sea... Sí. Está, ahí, mira. Uy, no, ahí va. Ahí Karina. Y ahí, manito. Toque, manito. Se queda medio como diciendo, se pudrió todo. Es muy, déjalo porque es muy emocionante también el saludo de... Ahí sigue, mira, vamos también. Petri se merece un apartado al saludo. Está chocho Petri, ¿no? Es como... Creo que con el temor de ¿me va a abrazar o me va a dar la mano? Claro, sí, estaban todos esperando. A ver, ay, me abraza, me abraza. Ay, sí, me abrazó. Ay, qué bueno. No, terrible. Nos Bien. ha dado mucho material el día de ayer realmente. Claro. Nada, Rizo, hermoso tenerte. Sé que estabas de prestado, pero bueno, siempre más que bienvenido al programa. Te tenemos en la radio. Eso. Gracias. Pero nada, un placer. Un placer haber charlado. No sé si hay algo que te haya quedado por solamente mencionar. Dos cosas para tener en cuenta que es muy importante, que no lo mencionamos al pasar, pero la provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones electorales. Como datito importante, recordar que el peronismo ganó en 6 es un montón. de las 8 secciones electorales. Y dato clave a tener en cuenta es la primera sección electoral y la tercera, que eran las más importantes. En la tercera, más del 50% sacó el peronismo con Magario en la boleta, lo que es abismal. Es abismal. Y en la primera sección electoral, que iba Cato Podis, ministro de la provincia de Buenos Aires, y que en algún momento se habló de que la Libertad Avanza estaba 7 puntos arriba, después se achicó a que eran 2 puntos arriba, el peronismo le sacó una muy amplia diferencia. Tomo estas dos secciones por dos datos, porque entre las dos secciones hacen más del 70% del padrón electoral en la provincia de Buenos Aires y más del 60% del padrón electoral a nivel nacional. Bueno, zarpado dato, quédense con eso. Gracias, Rizo, un placer siempre. Muchas gracias. Ya volvemos con más Gravedad Cero.